Bueno, vamos a realizar este ejercicio que dice lo siguiente. Con dados de 1 centímetro de arista, se construye un cubo sólido de 4 centímetros de arista y se pinta de negro toda la superficie del cubo así construido. Se deshace el cubo y cogiendo los dados al azar sin mirarlos, se construye de nuevo. Calcule la probabilidad de que en el nuevo cubo figure al menos una cara blanca. Bueno, lo primero es entender el problema. Nosotros tenemos un cubo formado por 64 piezas. A partir de ahora el cubo grande lo vamos a llamar simplemente cubo y a cada uno de los dados que forman el cubo lo vamos a llamar piezas, de forma manera que el cubo está formado por 64 piezas. Entonces nosotros tenemos un cubo formado por 64 piezas, pintamos de negro la superficie del cubo, deshacemos el cubo, claro, al deshacer el cubo vamos a tener 64 piezas de distinto tipo, ¿vale? Con esas 64 piezas de distinto tipo volvemos a formar el cubo y lo que nos preguntan es la probabilidad de que en el nuevo cubo figure al menos una cara blanca. En realidad, lo que nos pide el problema está mal formulado en la medida en la que admite varias interpretaciones, al menos dos interpretaciones. La primera de ellas, pues que nos pidan que calculemos la probabilidad de que al menos una de las caras del cubo sea blanca. Y la segunda interpretación es que calculemos la probabilidad de que eh, la cara la cara exterior de alguna pieza de la superficie del cubo sea blanca. Repito, la segunda interpretación es que al menos una cara exterior de alguna pieza que forma la superficie del cubo sea blanca. ¿Vale? Bueno, nosotros vamos a optar por hacer la segunda interpretación, porque la primera interpretación, la verdad es que resolver ese ejercicio sería muy largo porque admite muchísimas casuísticas, ¿vale? Y sería muy largo para hacerlo en el tiempo tan limitado que nosotros tenemos en unas oposiciones. Porque, insisto, tiene muchísimas casuísticas y muchísimos casos que contemplar. Y a mí se me antoja pues que para unas oposiciones, con el poco tiempo que disponemos, pues resolverlo sería excesivamente largo. Entonces, nosotros vamos a optar por la segunda opción, es decir, vamos a calcular la probabilidad de que la cara exterior de al menos una pieza de la superficie del cubo sea blanca. Y para ello, la estrategia que vamos a utilizar es la técnica del complementario, es decir, la probabilidad de que al menos una pieza exterior, o sea, una pieza de la superficie del cubo tenga su cara exterior blanca. Lo contrario de eso es que las caras exteriores de todas las piezas de la superficie sean negras, ¿vale? Las caras exteriores de todas las piezas de la superficie del cubo sean negras. Eso es lo contrario, de que al menos una sea blanca, ¿vale? Entonces, si nosotros denotamos por S al suceso todas las caras exteriores de todas las caras exteriores de los cubos, perdón, de las piezas que forman la superficie, del cubo son negras, ¿vale? Si yo a ese suceso lo llamo S, todas las caras exteriores de las piezas que forman la superficie del cubo son negras. Lo que nos pide el problema realmente es lo contrario de esto, ¿vale? Y por tanto, la probabilidad que nos pide el problema pues va a ser 1 menos la probabilidad
de S. Es decir, la probabilidad de que la superficie, de que las caras exteriores del cubo sean negras, ¿vale? Entonces, vamos a hacer alguna serie de reflexiones. Nosotros inicialmente tenemos el cubo así, pintado, pues con todas sus caras exteriores, toda la superficie de negro. Cuando nosotros deshacemos ese cubo, pues vamos a obtener 4 tipos de piezas, ¿vale? Las del tipo A, B, C y D. Las del tipo A son aquellas en las que todas sus caras son blancas. Las del tipo B son aquellas en las que hay una única cara blanca. Las del C son aquellas en las que hay 2 caras blancas. Y las del tipo D, aquellas en las que hay 3 caras blancas. Perdón, 3 caras negras. ¿eh? Obsérvese que no va a haber ninguna pieza con sus 4 caras negras. Obsérvese también que las del tipo C, que son aquellas que tienen 2 caras negras, vienen caracterizadas por las aristas que forman esas 2 caras negras. Análogamente, las piezas del tipo D vienen caracterizadas por el vértice del cubo en el que confluyen las 3 caras negras. Vamos a contar cuántas piezas hay de cada tipo. A ver, parece claro que las del tipo A, aquellas en las que todas sus caras son blancas, hay un total de 8 piezas, ¿vale? Que estarían dentro de este cubo. Eso parece claro, ¿eh? Aquí hay 8 piezas. Parece claro también que las del tipo B, que son aquellas que tienen solo una cara negra, si nosotros vemos esta figura, hay 4 en la parte delantera, 4 en la trasera, 4 arriba, 4 abajo y 4 en los lados, ¿vale? Que en total serían 4 por 6, 24. 24 piezas, eso está claro. Contar las del tipo C, que son aquellas que tienen 2 caras negras, es más complicado, ¿vale? Se puede hacer, pero es más complicado. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a contar las del tipo D, que son muy fáciles, porque las del tipo D son las que están en las esquinas. 1, 2, 3, 4 en la parte frontal y otras 4 en la parte trasera, son un total de 8, ¿vale? Entonces, ¿cuántas habrá del tipo C por descarte? Pues si aquí hay 8 más 24, ¿vale? 8 y 8, 16. 16 y 24 son 40. 40. Como en total hay 64 piezas, pues necesariamente tiene que haber 24 piezas del tipo C, ¿eh? Y las contamos pues por descarte. ¿Vale? Bien. Entonces, para calcular la probabilidad de que toda la superficie del cubo sea negra, vamos a imaginar que nosotros tenemos una urna o una bolsa con las 64 piezas, que claro, de esas 64 piezas hay 8 del tipo A, 24 del tipo B, 24 de C y 8 de D, y vamos a ir cogiendo una a una cada una de esas piezas sin mirar la pieza que cogemos y vamos a ir formando de nuevo el cubo de forma y manera que toda la superficie exterior sea negra, ¿vale? Esa va a ser la estrategia que vamos a utilizar. Entonces, pues venga, vamos a ello. La probabilidad de S, que es la que yo voy a calcular, es decir, la probabilidad de que eh, toda la superficie del cubo sea negra, las 6 caras del cubo sean negras. Bueno, a ver, voy a copiar esto, ¿vale? Copiar y pegar. Vale. Vamos a pensar lo siguiente. Yo tengo en una urna o en una bolsa, da igual. Yo tengo en una bolsa, tengo 64 piezas de cada tipo, con un determinado número de cada tipo, ¿vale? Entonces, yo lo que voy a hacer primero es, voy a montar la parte interior, la parte interior del cubo, que está formada por 8 piezas del tipo A, ¿vale? Entonces, yo voy a coger una a una las 8 piezas del tipo A y las voy a ir poniendo en su sitio. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir para que
todas las caras exteriores del cubo sean negras? Pues bien, que yo de la urna coja una bola del tipo A. ¿Cuál es la probabilidad de coger una bola del tipo o una pieza del tipo A? Pues evidentemente 8 de 64. Y que esa pieza la coloque bien en el interior del cubo. Claro, ¿cuál es la probabilidad de que yo esa pieza del tipo A que cojo la coloque bien dentro del cubo? Pues la probabilidad es 1, máxima. ¿Por qué? Porque ponga como ponga esa pieza en el interior del cubo, va a estar en su sitio, va a estar bien puesta porque todas las caras van a ser blancas, ¿vale? Por tanto, la probabilidad va a ser 1. Entonces, que la primera pieza que yo coja sea blanca y que la coloque bien. Y que la segunda pieza que yo coja sea blanca. Claro, la segunda pieza que yo coja, ahora ya no va a haber 64 piezas en la bolsa, sino 63. Y blancas va a haber 7. La probabilidad de que la segunda pieza que yo coja sea blanca y que la coloque bien. Pero colocarla bien, su probabilidad es la máxima, 1. Y que la tercera bola que yo coja la tercera pieza que yo coja de la bolsa sea blanca y la coloque bien. Es decir, 6 partido por 62 por 1, ¿vale? Y así hasta que la última bola, es decir, la octava bola, ¿vale? Claro, en ese momento, ¿cuántos va a haber? Pues va a haber 50, 50 y 55, ¿vale? Va a haber 55 piezas en la, en la bolsa, y la probabilidad de que coja una blanca será 1, ¿vale? Aquí en total tiene que haber, incluso si yo los quiero agrupar, pues lo agrupo. Aquí en total tiene que haber 8 factores, que se corresponde con las 8 piezas blancas, ¿no? A ver, de 55 a 64 van 9. No, 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 claro, 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 claro. 55 no. Tiene que haber aquí 57, ¿no? 57, yo creo que sí, 57, ¿no? Porque de 57 a 64 van 7 más 1, 8, ¿vale? Efectivamente, de 57 a 64 van 3 y 4, 7 más 1, 8, efectivamente, ¿vale? Aquí hay 8 factores. Repito, la probabilidad que yo estoy buscando es la de que la primera pieza que cojo de la bolsa sea blanca y coloque bien esa pieza blanca. Y que la segunda pieza que yo coja de la bolsa sea blanca y la coloque bien. Que la tercera pieza que yo coja de la bolsa sea blanca y la coloque bien. Y así hasta que la octava pieza que yo coja de la bolsa sea blanca y la coloque bien. Aquí me falta por 1. Que la coloque bien por 1. Ya sabemos que en probabilidad el I es multiplicar. La conjunción I es multiplicar. Vale, ¿qué más tiene que ocurrir? Tiene que ocurrir todo eso y que la siguiente pieza que yo coja de la urna sea del tipo B, ¿vale? Que la siguiente pieza, claro, ¿cuántas piezas quedan en la bolsa? Pues van a quedar 56, ¿vale? Van a quedar 56. Y de esas 56, ¿cuántas son del tipo B? Pues 24, ¿vale? Y ahora, repito, y que la siguiente pieza sea del tipo B y que la coloque bien. Vale, que yo esta pieza del tipo B la coloque bien. Esta pieza del tipo B la tengo que colocar bien. Claro, esta pieza del tipo B, ¿de cuántas formas la puedo colocar? Por ejemplo, si yo me fijo en esta pieza, ¿de cuántas formas la puedo colocar? De 6 formas, ¿vale? Tantas como caras tenga la pieza, como caras tiene la pieza, lo puede colocar de 6 formas. Y de esas 6 formas en las que la puedo colocar, solo hay una que es la buena, que es esta de aquí, aquella en la que la cara exterior es
negra, ¿vale? Por tanto, si tengo 6 opciones y solo una es la buena, pues la probabilidad de colocarla bien es un sexto. Y lo mismo va a ocurrir para el resto de piezas del tipo B, ¿vale? Por tanto, esta probabilidad es un sexto, ¿vale? Entonces, que la siguiente pieza sea del tipo B y la coloque bien. Que la siguiente pieza sea del tipo B y la coloque bien, un sexto. Y que la siguiente pieza sea del tipo B y la coloque bien. Y punto suspensivo, que la última pieza del tipo B, a ver, claro, hay 24, vamos a ver, 56 menos 24 son 32, ¿no? 32, 32, claro, entonces aquí tiene que haber 33, ¿eh? Y 1 por un sexto. A ver, me voy a asegurar, aquí tiene que haber, lógicamente tiene que haber 24 factores, uno para cada pieza del tipo B, ¿vale? De 33, claro, ¿cuántos factores hay? De 33 a 56 hay 23, 23 más 1, 24. Efectivamente, hay 24 factores. Por que la siguiente pieza que yo coja sea del tipo C, pero bueno, la siguiente pieza que sea del tipo C, claro, aquí habrá ya 32 piezas en la bolsa, ¿vale? Habrá 32 piezas. Y la probabilidad de que de esas 32 piezas la siguiente sea del tipo C, hay un total de 24. Pues 24 partido por 32, ¿vale? Y que la probabilidad de que la siguiente pieza sea del tipo C y coloque bien esa pieza del tipo C. Vamos a ver cómo son las piezas del tipo C. Las piezas del tipo C son todas estas de aquí, que nosotros vemos coloreadas. Vale. Obsérvese de lo siguiente. Las piezas del tipo C ya hemos visto que se caracterizan por, por este... bueno, perdón, a ver. Las piezas del tipo C son, a ver, esta de aquí, ¿vale? Esta. Esta pieza es una de ellas. Esta pieza es otra de ellas, ¿vale? Eh, esta pieza de aquí es otra de ellas. Esta de aquí es otra de ellas. Por detrás también, en fin. Si nos fijamos, ¿eh? Por ejemplo, esta pieza de aquí, ¿vale? Esa pieza, que es del tipo C, ¿vale? Eh, ya hemos dicho que las piezas del tipo C se caracterizan por su arista, o sea, por la arista en la que confluyen las dos caras de color negro, ¿vale? Entonces, claro, por ejemplo, esta pieza yo la puedo poner aquí, pero ¿de cuántas formas la puedo poner? Pues si yo me fijo en la arista, ¿vale? Si yo me fijo en la arista, yo la puedo poner de tantas formas como yo pueda colocar esta arista. Y esta arista la puedo colocar de tantas maneras como aristas tenga esta pieza, ¿vale? Que evidentemente, ¿cuántas aristas tiene esta pieza? 1, 2, 3, 4, ¿vale? Las 4 de atrás son 8, 9, 10, 11 y 12 de aquí. 12. Es decir, que esta pieza la puedo colocar, si yo me fijo en las aristas, de 12 formas distintas. Yo aquí la podría colocar de 12 formas distintas, pero solo una de ellas es la buena, aquella en la que la arista cae aquí, ¿vale? La arista que define esa pieza. Es decir, que de 12 formas en las que yo puedo colocar esa pieza del tipo C, solo una es la buena. Es decir, que la probabilidad de colocarlo bien es 1 partido por 12. O sería 1 partido por 12. Vamos a ponerlo bien. 1 partido por 12. Vale. Y que la siguiente bola, o sea, la siguiente pieza sea del tipo C. Es decir, 23 partido por 31.
perdón, estos 12, ¿eh? O sea, y la probabilidad de que la siguiente pieza sea del tipo C y que la coloque bien, que es 1 partido por 12, y que la siguiente pieza sea del tipo C, 22 partido por 30, y la coloque bien, y así punto suspensivo hasta que la última pieza que yo coja de esta ronda sea del tipo C. Como hay un total de 24 piezas del tipo C, aquí tiene que haber 24 factores, ¿no? A ver, 32 menos 24, pues evidentemente son 8, ¿vale? Entonces, esto tiene que ser aquí un 9 y un 1 por un doceavo, ¿vale? ¿Por qué? Porque ¿cuántos factores hay aquí? Cuando digo factores me refiero a lo que está, cada factor es lo que está entre paréntesis. A ver, desde 9 hasta 32, ¿vale? Pues irían 23, 23 más 1, 24. Luego efectivamente hay 24 factores. Vale. Y que la siguiente pieza que yo coja sea mm, del tipo D, claro, pensemos que en la urna ya solo quedan 8 piezas y que esas 8 piezas son del tipo D, ¿vale? Luego, y que la siguiente pieza sea del tipo D, es decir, de 8, evidentemente, voy a partir de ahora, todas las piezas que coja van a ser del tipo D, porque insisto, hay 8 piezas del tipo D en la bolsa, y que esa pieza del tipo D la coloque bien. Claro, observemos lo siguiente. Observemos ahora que, por ejemplo, esta pieza que del tipo D, ya hemos visto que, claro, del tipo D que tiene 3 caras negras. Estas piezas del tipo D se caracteriza por el vértice en el que confluyen las 3 caras negras. Por tanto, ¿de cuántas formas puedo yo situar esta pieza del tipo D? Pues de tantas formas como vértices tenga la pieza, ¿eh? Las del tipo D realmente son, en fin, está claro, ¿no? Pero son estas de aquí. Y va a ser este el vértice que va a caracterizar a esa pieza del tipo D. Entonces, esta pieza del tipo D yo la puedo rotar o la puedo colocar, insisto, de tantas formas como vértices tenga la pieza. Y evidentemente la pieza tiene 1, 2, 3, 4, 4 de adelante y 4 de atrás, 8 vértices. Luego de 8 posiciones en las que puedo colocar esa pieza del tipo D, solo una me es válida. Aquella en la que el vértice está aquí. O aquí. O aquí, ¿vale? Yo creo que se entiende. Es decir, que la probabilidad de colocarlo bien es un octavo, ¿vale? Por tanto, esta probabilidad sería un octavo. Y que la siguiente pieza sea del tipo D, por la probabilidad de colocarlo bien, y que la siguiente pieza sea del tipo D, por la probabilidad de colocarlo bien, y de que la última pieza sea del tipo D y colocarlo bien, ¿vale? Bueno, vale, pues nada, vamos a hacer esta multiplicación, que es más fácil de lo que parece. ¿Por qué? Eh, a ver, esto es, a ver, arriba, a ver, si nos fijamos en los denominadores, 64, 63, 62, hasta 57, 56, 55, 33, 32, 31, 9, 8, 7, eso es 64 factorial, ¿vale? Luego, abajo en el denominador, eso es 64 factorial. Arriba, ¿qué me va a aparecer? Pues me va a aparecer 8 por 7 hasta el 1. Eso es 8 factorial. Por 24 factorial. Por 24 factorial. Y por 8 factorial. Es decir, 8 factorial al cuadrado. 8 factorial al cuadrado por 24 factorial al cuadrado. ¿Vale? Y claro, bueno, de estos unos de aquí me puedo olvidar y ahora
aquí me aparece un sexto por un sexto por un sexto. ¿Cuántas veces? Pues un total de desde 1 hasta 24, un total de 24 veces. Un sexto elevado a 24 por... aquí me va a aparecer un doceavo. ¿Cuántas veces? Desde el 1, 2, 3, desde el 1 hasta el 24, un total de 24 veces, me va a aparecer un doceavo elevado a 24, y aquí me va a aparecer un octavo por un octavo por un octavo por un octavo, un total de 8 veces, es decir, un octavo elevado a 8, ¿vale? Y bueno, esto ya lo podemos poner como queramos, pero esto ya está, el resultado está claro, ¿vale? Yo, por ejemplo, pues voy a expresarlo de la siguiente manera. Esto es 8 factorial al cuadrado por 24 factorial al cuadrado entre, pues, a ver, 6 elevado a 24 por 12 elevado a 24 por 8 elevado a 8 por 64 factorial, ¿vale? En fin, así estaría bien, no hace falta simplificarlo porque tampoco en fin. Por tanto, la probabilidad que nos pide el problema es 1 menos esa probabilidad que hemos calculado, ¿eh? Es decir, definitivamente la probabilidad que nos pide el problema es simplemente 1 menos esa probabilidad, ¿eh? 8 factorial al cuadrado, 24 factorial al cuadrado entre 6 elevado a 24 por 12 elevado a 24 por 8 elevado a 8 por 64 factorial, ¿vale? Esta sería la probabilidad que nos pide el problema. Y con esto concluiríamos este ejercicio.